Ahora hablaremos acerca de lo que son los valores modernos y concretamente cómo están encarnados en los personajes René Descartes e Immanuel Kant. Pues bien, como notas introductorias, es decir, históricas y teóricas, hablaremos de los valores modernos. Primero, ¿qué son? Pues bueno, son aquellos que conciben a la filosofía como el fundamento del conocimiento a partir de la razón. Y bueno, ¿qué es la razón? La razón es uno de los valores centrales de la modernidad y tiene dos notas características. Por un lado es abstracta, es decir, la razón se refiere más que nada a la capacidad de pensar y no tanto a un individuo concreto, sino a una capacidad generalizada. Y por otro lado es a priori, es decir, que refiere a la capacidad representativa que la razón se forja de la realidad, es decir, cuáles son las condiciones que posibilitan el conocimiento, oponiéndose al innatismo. Vamos a tratar esto con más detalle más adelante. Entonces, bien, la razón es en general la capacidad intelectual mediante la cual representa la realidad a nivel de ideas, exigiendo universalidad y necesidad en estas. Entonces, bien, algunos de los valores de la modernidad serán pensamiento, existencia, sujeto, conciencia, autoconciencia. Entonces, bueno, vamos a hacer dos intervenciones, una es en René Descartes y la otra en Kant. Primero vamos a Descartes. Él nos dice, bueno, por lo menos una vez en la vida debemos dudar de todo, de la existencia de todo, de los datos que me ofrecen los sentidos, de lo que me brinda la imaginación y hasta puedo dudar de mi propia existencia. ¿Verdad? No voy a tener nada como verdadero hasta que no se me presente una idea lo suficientemente clara y distinta para decir que será el fundamento de todas las demás ideas. Por un lado, la claridad, cuando decidimos idea clara y distinta, son dos cosas distintas, ¿verdad? No, cuando decimos que es clara, se refiere a que es un principio de diferenciación entre objetos. Es decir, que no podemos definir un objeto si no es mediante relación con otro. Es decir, se implican mutuamente. Si queremos, por ejemplo, definir a una persona y lo hacemos en referencia a su entorno, es decir, a algo otro, por ejemplo, a otra persona, podemos decir que es un hermano, es un amigo, o si por ejemplo queremos hacerlo en referencia a una institución, podemos decir que es un médico, un maestro. Entonces, primero que pueda diferenciarse de otros objetos. Y distinta quiere decir que se pueda reconocer en sí mismo por lo que es decir, independientemente de las relaciones que tenga, institucional, familiar, ya sea una persona o una cosa, distinta quiere decir que podamos definirlo como es en sí mismo, es decir, cuál es su naturaleza, independientemente de las relaciones que guarde en su entorno. Entonces, bien, lo que sigue es que esta idea lo suficientemente clara y distinta que busca René Descartes es el pensar, estructurado en el principio, pienso, luego soy. Es decir, en el momento en el que el pensar se vuelve la determinación ontológica de la realidad, es cuando nos damos cuenta que esta idea es lo suficientemente clara y distinta y que puede fundamentar todas las demás ideas que provienen de nuestros sentidos y de nuestra imaginación. ¿Cómo es esto? Nos dice Descartes que puede existir un genio maligno que me muestre como evidentes cosas que en realidad no lo son, que son falsas en realidad o son ilusorias, pero él hace una abstracción del pensamiento. Es decir, el genio maligno puede engañarme en el contenido de mi pensamiento, pero no puede intervenir en el pensamiento mismo, porque para engañar necesita del pensamiento.
Es decir, nosotros podemos tener varios contenidos mentales con respecto a objetos, personas, a nuestro alrededor, y todas pueden ser engañosas, todas pueden ser falsas. Pero, incluso aunque sean engañosas, el genio maligno necesita de la capacidad del pensamiento para engañar. Entonces nos dice Descartes que esta es la idea lo suficientemente clara y distinta. ¿Por qué? Porque hace del pensamiento un objeto. Piensa al pensamiento. Esa es la abstracción que hace Descartes para decir que esta es la idea lo suficientemente clara y distinta. Y a partir de esta concepción del pensar se puede deducir la existencia. Por eso el principio en el que se estructura pienso, luego soy. Finalmente, que las fuentes de nuestro conocimiento. Si la idea de pensar puede fundamentar los datos de nuestros sentidos y de nuestra imaginación, entonces, ¿qué diremos con respecto de la idea del infinito? Para Descartes, esta idea no proviene ni de los sentidos ni de la imaginación. Más bien proviene de Dios. Es decir, la idea de Dios o la idea de infinito es una fuente de conocimiento innata. Es decir, Dios puso esta idea en nosotros porque nosotros, como seres finitos, no podemos deducir lo infinito. Por lo tanto, Dios debe de haber puesto esta idea en nosotros. Aquí, esta concepción de innatismo se refiere a contenidos mentales independientemente de cualquier experiencia. Y finalmente, en René Descartes, la concepción de sujeto es que él es inmutable y dado de una vez y para siempre. Lo único que puede cambiar son las representaciones o las ideas que el sujeto tenga, pero en sí mismo la naturaleza del sujeto es inmutable o incambiable. Bien, ahora pasando con Immanuel Kant, él nos dice que, él introduce el concepto de a prioridad, que refiere al estatuto formal de la representación en general. Es decir, cuando decimos que es a priori, con esto de a priori queremos averiguar cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento y que a partir de estas condiciones se pueden generar conocimientos universales y necesarios. Y nos dice Kant que estas estructuras formales que posibilitan nuestro conocimiento son de tres tipos. Por un lado es la experiencia o las intuiciones del espacio y el tiempo, que son parte de la sensibilidad. La sensibilidad es la facultad mediante la cual las cosas me son dadas, y las intuiciones del espacio y el tiempo ordenan las cosas. Por ejemplo, en el espacio las ordenan unas antes que otras, a la derecha, arriba, abajo, y el tiempo las ordenan ya sea simultáneamente, es decir, que ocurran al mismo tiempo, o sucesivamente, una después de otra. Después siguen las categorías a priori del entendimiento. Estas categorías se dividen en 4 tipos, que son cantidad, calidad, relación y modalidad. Finalmente, lo último son las ideas de la razón, que son Dios, el alma y el mundo. Aunque estas no nos proporcionen conocimientos universales y necesarios en tanto que pueden comprobarse, sino que son exigencias de la razón teórica o especulativa. Pues bueno, estas tres, las intuiciones, las categorías y las ideas, son las condiciones que posibilitan nuestro conocimiento. Y finalmente, la concepción de sujeto en Kant, a diferencia de Descartes, para Kant el sujeto no está dado, no es inmutable ni dado de una vez y para siempre, sino que se configura a partir de las representaciones que me sean dadas, de estos contenidos mentales. En este sentido, el sujeto será la unidad de todas las representaciones,
Es decir, puedo tener diversos contenidos mentales, distintas representaciones de la realidad, pero sin una unidad, pues estaríamos dispersos, seríamos un cúmulo de distintas percepciones que se contradicen mutuamente y seríamos un edificio en caos. Pero nos dice Kant que hay algo en virtud de lo cual llamo a todas las representaciones como mías, es decir, que pertenecen a una unidad, y esa unidad es el sujeto, pero este se configura a partir de las representaciones que tengamos. Y bueno, en suma, los valores modernos como la razón, la existencia, el pensamiento, la conciencia, la autoconciencia, el sujeto, son algunos valores que la posmodernidad va a tener por supuesto. Es decir, que cuando critican o hablan sobre el estado actual de las cosas, van a referir siempre a estos valores modernos y su insuficiencia para explicar el estado actual. Entonces, de aquí habría que preguntarnos hasta qué punto seguimos utilizando los valores modernos, hasta qué punto los hemos recuperado críticamente y cómo la posmodernidad hablará de una razón debilitada. Y la verdad solo se leerá desde la representatividad práctica. Ahora bien, la posmodernidad hablará entonces de un nuevo panorama, un nuevo horizonte de representatividad debido a la pérdida de la modernidad, de la tradición moderna, y en este sentido hablará de un pensamiento de la diferencia. Pues bien, hasta aquí este apartado introductorio sobre las notas históricas y teóricas. Estos son los valores modernos y algunos de ellos representados en dos de sus autores más representativos, Descartes y Kant. En el siguiente apartado hablaremos sobre un análisis general, ¿verdad? No vamos a tener un conocimiento acabado, pero sí general de cada uno de los capítulos de la obra La condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Hasta entonces.